Hace exactamente 35 días, tomé una decisión que la mayoría de la gente calificaría de locura. Cogí mi iPhone 15 Pro, nuevecito, brillante, una maravilla de la tecnología que me había costado un ojo de la cara, y lo encerré en un cajón. Lo metí al fondo, debajo de un montón de cables y papeles viejos. En su lugar, saqué un Nokia 3310 del año 2006. ¿Has oído bien? Un ladrillón sin internet, sin aplicaciones, sin una cámara que pudiera llamarse cámara. Solo llamadas y mensajes de texto. A este experimento lo bauticé como el teléfono tonto. Y os soy sincero, al principio pensé que no iba a aguantar. Estaba convencido de que iba a ser una tortura, que me iba a volver completamente loco, desconectado del mundo, aburrido hasta la médedra. Esperaba sufrir cada minuto de cada día, pero lo que pasó durante los siguientes 30 días fue todo lo contrario a lo que imaginaba. Fue una revelación, un despertar que nadie, y mucho menos yo, esperaba. Y hoy voy a contaros toda la historia, día por día, descubrimiento por descubrimiento. El primer día fue, sin exagerar, una sensación de desnudez. Era como si me faltara una extremidad. Mi mano, por puro reflejo, iba a mi bolsillo buscando el teléfono que ya no estaba ahí. Conté las veces, y no es broma, a 487 veces en un solo día. Cada vez que tenía un segundo libre, mi pulgar se movía instintivamente para abrir una aplicación que ya no existía. Fue en la cola del supermercado donde me golpeó la realidad. Estaba ahí, esperando, sin nada que hacer, y me aburrí. Por primera vez, en probablemente 10 años, sentí el aburrimiento en su estado más puro. Y entonces me di cuenta de lo ridícula que se había vuelto mi vida, de cómo había llenado cada microsegundo de mi existencia con distracciones vacías. Esa primera semana fue una desintoxicación en toda regla. Los primeros días sentía una especie de síndrome de abstinencia digital. Me sentía inquieto, ansioso. ¿Me estaría perdiendo algo importante que estarían publicando mis amigos? ¿Habría alguna noticia urgente? Pero a medida que pasaban los días, esa sensación empezó a desvanecerse. Y para el séptimo día, algo increíble había ocurrido. Mi nivel de ansiedad, que yo mismo calificaba en una escala del 1 al 10 como un sólido 8, había bajado a 45. Nací, sin más, sin terapia, sin meditación, sin hacer absolutamente nada más que dejar el smartphone. Fue una caída en picado, y empecé a notar otros cambios. De repente, llegaba a todos lados unos 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque ya no caminaba con la cabeza gacha, mirando una pantalla. Levanté la vista. Caminaba más rápido, más atento a mi entorno. Y entonces pasó algo que me dejó alucinado. Estaba en el metro, sentado, simplemente mirando a la gente. Y una persona, un completo desconocido, se giró y me hizo un comentario sobre el libro que llevaba Anne y yo. Le contesté. Tuvimos una conversación, corta, trivial, pero real. En los últimos 5 años, nadie me había hablado en el transporte público, y yo tampoco había hablado con nadie. Siempre estaba con los auriculares, encerrado en mi burbuja digital. Ese día, la burbuja se rompió. Al llegar al día 14, la transformación ya era profunda. Siempre he sido un amante de la lectura, pero en los últimos años, apenas encontraba el tiempo. Decía que estaba demasiado ocupado. Bueno, en esas 2 semanas, sin smartphone, leí 4 libros completos, para que os hagáis una idea. Antes, con suerte, leía 4 libros en todo el año. El tiempo que antes dedicaba a hacer scroll infinito en redes sociales, ahora lo dedicaba a sumergirme en historias. Y el sueño... ¡Ay, el sueño! Por primera vez desde que estaba en la universidad, dormí 9 horas seguidas. 9 horas de sueño profundo y reparador. Mi Apple Watch, que antes vibraba cada mañana con una insistente hora de levantarse, se quedó sin trabajo. Me despertaba solo, minutos antes de que sonara la alarma del Nokia, sintiéndome completamente descansado, con una claridad mental que había olvidado que existía. El zumbido constante de notificaciones y la luz azul de la pantalla antes de dormir habían estado saboteando mi descanso durante años, y no me había dado cuenta. La tercera semana trajo consigo una de las sorpresas más bonitas e inesperadas del experimento. Sucedió en una cafetería. Estaba trabajando en mi portátil, el de verdad, y necesitaba saber la hora. Mi instinto fue mirar el Nokia, pero estaba guardado en la mochila, así que hice algo que no hacía desde los años 90. Me giré hacia la chica de la mesa de al lado, y le pregunté, perdona, ¿tienes hora? Sí, en pleno 2025, pedí la hora a una extraña.
Eso rompió el hielo, empezamos a hablar. Primero de la hora, luego del café, de los libros, de la vida en esa chica. Bueno, a día de hoy seguimos saliendo. Una conexión humana real, que nació de una necesidad simple y analógica. Una conexión que jamás habría ocurrido si hubiera estado absorto en mi teléfono, ignorando el mundo a mi alrededor. A veces, las mejores cosas de la vida no están en una aplicación de citas, sino en la mesa de al lado, esperando a que levantes la vista. Y así llegamos al día 30, el final del experimento. Es aquí donde los datos fríos y duros hablan por sí solos y demuestran la magnitud del cambio. Antes, mi tiempo de pantalla diario promedio era de 7 horas y 43 minutos. Una auténtica barbaridad. Casi una jornada laboral. Durante el experimento, mi tiempo de pantalla se redujo a unos 11 minutos al día, que era básicamente el tiempo que tardaba en mirar alguna llamada perdida o responder un SMS en el Nokia. Mi ansiedad, que empezó en un 8 y bajó a 45 en la primera semana, al final del mes estaba en un 2 en 1. Estado de calma que no recordaba haber sentido libros leídos en 30 días en 9. Sí, 9, más del doble de lo que leía en un año entero. Conversaciones reales con desconocidos, como la del metro o la del supermercado con temas de 47. Pequeñas interacciones que me hicieron sentir parte de una comunidad, no un individuo aislado. Y los datos de sueño son espectaculares. Pasé de una media de 42 horas de sueño profundo por noche a 78 horas, a casi el doble. Mi productividad real, medida en tareas importantes terminadas, no en horas sentado frente a una pantalla, se disparó más de un 340%. Estaba más enfocado, menos distraído, y económicamente ahorré 340 euros. ¿Cómo? Dejando de comprar cafés por impulso solo para tener una excusa para sentarme a mirar el móvil, o evitando esas compras online impulsivas que haces a medianoche desde la cama. Pero hay un dato que no se puede medir con números: la sensación de paz mental. Si tuviera que ponerle una nota, sería un 10 sobre 10. Es la sensación de ser el dueño de tu tiempo y de tu atención, de no ser un esclavo de un algoritmo diseñado para mantenerte enganchado. El último día del experimento, el día 31, me senté en un banco de un parque. No llevaba libros, ni portátil, ni siquiera el Nokia. No tenía nada en las manos. Simplemente me senté y miré al cielo. Escuché a los pájaros cantar, el sonido de los niños jugando a lo lejos, y, os lo confieso, lloré un poco. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de haberme reencontrado conmigo mismo. En ese momento, entendí la verdad. El smartphone no es solo una herramienta. Para muchos de nosotros, se ha convertido en una correa invisible, una jaula digital que nos hemos construido nosotros mismos. Nos promete conexión, pero nos aísla. Nos promete entretenimiento, pero nos roba la capacidad de disfrutar del momento presente. Hoy, varias semanas después de que terminara oficialmente el experimento, sigo con mi teléfono tonto, y no tengo ninguna intención de volver atrás. He recuperado mi vida, mi atención, mi paz, y me he dado cuenta de que la vida real, la que sucede fuera de la pantalla, no tiene notificaciones, y es infinitamente más bonita, más rica, y más interesante de lo que recordaba. Así que ahora os lanzo una pregunta a vosotros. ¿Os atreveríais a probarlo? No pido 30 días. ¿Qué tal solo una semana? 7 días sin smartphone. ¿Creéis que podríais? Si te animas a empezar este viaje, quiero acompañarte. Comenta aquí abajo, día 1 en teléfono tonto, y te seguiré para ver tu progreso, para animarte, porque creo firmemente que todos merecemos experimentar esta libertad. Esto es Neurohack Lab, donde creemos en menos pantalla y más vida. Gracias por escucharme y espero ver vuestros comentarios. Nos vemos en el mundo real.